Ley de las 12 tablas. Mi grupo está conformado por Nicole Pacheco, Alonso Guaita, Joaquín Villanueva, Beriosca Canazas, Sara Lucela Chalco, Grimaldo Carpio y mi persona, Jimena Pariente. La tabla número 1 se basa en la materia procesal, es decir, que trata de la forma como las personas deben hacer valer legalmente una pretensión. La opresión de los patricios se verificaba mediante el monopolio de los asuntos judiciales. Este monopolio era ejercido por los colegios sacerdotales que surgían de la clase aristocrática. Esta clase conocía los secretos del derecho, se reservaba su uso exclusivo, así como la potestad para determinar los días fastos y nefastos para administrar justicia. Es lógico suponer que el ascenso de la plebe en su lucha por la igualdad de derechos haya dado un nuevo sentido con esta ley al secularizar el conocimiento de las normas jurídicas. En la segunda tabla encontramos la posibilidad de postergar la fecha señalada para el juicio cuando el juez, árbitro o cualquiera de las partes se encuentren imposibilitadas por una enfermedad. Igualmente existe una prescripción sobre la convocatoria a los testigos que eran citados a viva voz delante de sus puertas para el tercer día del mercado que se celebraba cada 9 días. Esta tabla deja ver el claro impulso privado de la acción civil que se caracteriza por la presencia activa de la parte demandante sin la intervención del Estado en forma directa, como ocurre en los tiempos actuales. Gracias. Le doy el pase a mi compañero. Tabla número 3. De la ejecución en caso de confesión o condenamiento. Para que alguien sea acusado de deudor, tiene que confesarlo ante un pretor verbalmente. Luego se le concederá 30 días para que pague por su deuda. Si no pagase, el acreedor tendrá derecho a capturarlo y regresarlo con el pretor. Si nadie se presentase a pagar la deuda, el deudor puede ser mandado a la cárcel o a la casa del acreedor, donde será amarrado con un collar o grilletes. En ese estado el deudor vivirá de sus bienes. Si no tiene ninguno, entonces el acreedor tendrá que darle 1 libra diaria de harina o más si así lo desea. Desde su aprisionamiento, el deudor pactará con el acreedor una forma de pago. Si no llegasen a un acuerdo, entonces el acreedor tendrá 3 nundinos o 10 de ferias en un periodo de 27 días para pregonar la deuda del prisionero y venderlo a quien decida comprar la deuda. Si nadie pagase la deuda, en estos 3 nundinos el acreedor podrá castigar al deudor con la muerte o venderlo como esclavo al otro lado del río Tíber. Los extranjeros no pueden adquirir bienes o tener derechos a estos. Tabla número 4. Los poderes del padre de familia. Todo hijo nacido con alguna deformidad o considerado monstruo debía ser asesinado. El periodo máximo para la gestación es de 10 meses. El padre tenía derecho a la vida, muerte y o venta de sus hijos legítimos de matrimonio, así como también a decidir sus castigos o encerrarlos si quisiese. Si el padre vendiera a su hijo y éste regresara a él hasta 3 veces, este hijo quedaría libre. Si la viuda tiene un hijo después de la muerte de su marido, solo será considerado hijo legítimo aquel que nazca 10 meses después de la muerte del marido. Ahora nos basamos en la tabla número 5, la cual representa las herencias de tutelas, puesto que esta tabla consagra la doménica potestad del padre familia, o derecho de libre disposición sobre todos los bienes de la parentela, sometida a su autoridad. Igualmente, se establece que la línea sucesoria para las herencias no se practique por vínculo de consanguíneos, sino por vínculo gentilicio. Esta regla estuvo vigente hasta la época de Justiniano, en que se establece que las herencias se transmiten por vínculo de consanguinidad, desechando así a los gentilicios. Por cuanto al haberse concedido la ciudadanía a todos los habitantes de Roma desde Caracalla. Por consiguiente, tenemos a la tabla número 6, la cual consiste en lo que es la propiedad y posesión, ya que tanto esta tabla como las siguientes se refieren a la importante materia de la propiedad, la posesión y las obligaciones. Consagra el principio de no permitir el abuso de derecho de quien utiliza materiales ajenos en una construcción, quedando obligado a pagar la reparación del daño causado. Otra cosa de que trata esta tabla es sobre la adquisición de la propiedad. En este caso, solo se acepta como propio aquello cuyo precio se ha cancelado en su integridad, sin importar la detención del bien, pues en todo caso será propiedad de quien lo usa cuando se pague la totalidad del precio. Antes de eso existe el usufructo, pero no. Tabla número 7. Edificios y campos. Et oedipus et agris. En esta tabla se reglamenta las relaciones de vecindad.
Los fragmentos reconstruidos nos dan algunos detalles sugestivos de lo que fue la vida en la ciudad. Es necesario destacar que en esta concepción antigua ya aparecía la idea de la servidumbre, que no es otra cosa que un derecho sobre los bienes ajenos. También aparece la noción clara sobre lo que fue el dominio público, al señalar la dimensión de la sección vial. También se menciona la responsabilidad de indemnizar por la negligencia, pues no solo se indica que la propiedad no es un derecho absoluto, sino que además se sanciona la negligencia del propietario que por su descuido ocasiona un daño a la propiedad de su vecino. La tabla número 8, la de los delitos. En la tabla número 8 se trata la materia de las obligaciones, haciéndola derivar de los delitos. Durante la época de las 12 tablas, el nexum era el vínculo jurídico por el cual el deudor garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones. Las penas públicas que corresponden a los crímenes solamente se aplicaban a ciertos delincuentes, tales como el autor de escritos difamatorios, al que cegara mieses, al incendiario, al homicida y al testigo falso. Cuando se dice pena capital, no necesariamente este significaba la pena de muerte. La ley se refería a la pena que privara de la vida, la libertad, la ciudadanía o el estado familiar. Para los romanos los delitos eran públicos o privados, y los públicos constaban de la sedición y el parricidio. Mientras tanto, todos los demás eran privados, y estos eran perseguidos a instancia de parte. En este caso, el Estado no intervenía, simplemente se comportaba como un árbitro frente al delito. Sobre la tabla número 9. ¿En qué consiste? Hablamos sobre más que todo del derecho público. Justamente se establece por la prohibición de concesión de privilegios. Justamente esto lleva a que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. A ningún ciudadano está totalmente prohibido concedérseles un privilegio especial. Bueno, ahora hablaremos sobre la tabla número 10. ¿En qué consiste esta tabla? Consiste en los derechos sagrados. Ninguna persona puede quemar ni enterrar al cadáver en la ciudad, ya que puede molestar a los demás y también puede causar incendios. ¿A qué me refiero en que puede molestar a los demás? En la parte de la salud, ¿no? Tenemos que ser conscientes que era una ciudad donde vivía mucha gente, entonces a las personas les molestaba que haya estos eventos. Tampoco se puede usar muchos lujos en las personas. A eso se basa el derecho en la tabla número 10. Tabla 11. En esta tabla se determinó la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos. En sí se desconoce el verdadero contenido de esta tabla. Sin embargo, Cicerón nos va a decir en su Tratado de la República que las dos últimas tablas contenían disposiciones inicuas. Esto quiere decir que eran leyes totalmente injustas, y se refirió con ímpetu a la 11ª, que es justamente de la que estamos hablando. La única información que encontramos respecto a este tema es por la boca del mismo Cicerón, quien nos dice que tras haber redactado 10 tablas con suma equidad y prudencia, van a ser reemplazadas al siguiente año por otras 10, pero añadiendo 2 tablas de leyes inicuas adicionales, pero que más tarde van a ser derogadas por el plebiscito Canuleio, que se va a dictar específicamente en el 446 a.C. Cabe indicar también que estos matrimonios mixtos ya se daban antes y después que se dieran las 12 tablas. Gracias. Tabla número 12. Es difícil darle un título a esta tabla, ya que solo se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda llamada pismus, a favor del acreedor para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima o en el alquiler de una bestia de carga en determinados casos. La información de esta tabla que hemos recogido ha sido gracias a Gallo, quien señala que los delitos de los hijos de familia o de los esclavos generaron las acciones noxales para que el paterfamilias o el amo pudiera a su elección o exponerse a la estimación de un juicio o entregar al culpable. Las acciones noxales se instituyeron mediante leyes o por el edicto del pretor, mediante leyes como las 12 tablas sobre robo.